Hola a todos, hola a todas, bienvenidos una vez más a Historiador al Rescate. El vídeo de hoy va a ser la continuación del feudalismo. En concreto vamos a hablar de las cruzadas. Un breve resumen de qué fueron las cruzadas y pasaremos a analizar este periodo de tiempo histórico verdaderamente importante. Así que sin más, como siempre os digo, espero que lo disfrutáis, que os guste y os sirva de utilidad para aprender nuevas cosas. Comenzamos. Bien, antes de hablar de la definición de las cruzadas, estaría bien recordar la expansión del Islam. El Islam, ya sabéis que su profeta es Mahoma, y tras la muerte de Mahoma en el 632, creo recordar, si no me falla la memoria, pues el Islam se va a extender militarmente por lo que sería Oriente Próximo, la zona de Damasco, Jerusalén, norte de Egipto, después norte de África, y en el 711 invadirá la península ibérica, dejando el norte sin conquistar, no por vaguería, sino porque en el 722 los visigodos, al mando de Don Pelayo, derrotarían a los musulmanes. Francia tampoco la van a conquistar porque en el 732 serán derrotados por Carlos Martel en la batalla de Poitiers. Asimismo, también de la zona de la península arábiga se van a extender por todo el territorio asiático de lo que antes había sido parte del Imperio Persa, llegando incluso a Armenia. Armenia es el primer estado cristiano de la historia. Así que podemos ver que va a tener una influencia fundamental, extendiéndose el Islam a sitios tan lejanos como la antigua Persia, como lo que a día de hoy será Irán. Bien, claramente el Islam supone una amenaza para el cristianismo occidental durante la Edad Media, y de hecho tenemos que van a llegar a invadir Sicilia. El objetivo del Islam es conquistar, llegar a la capital sagrada del mundo cristiano, que es Roma. Jerusalén ya la tienen. Lo siguiente sería hacerse con Roma. Y al apoderarse de Sicilia, la verdad es que lo tienen relativamente sencillo. Así que debido a esto, ahora podemos entender por qué van a surgir las cruzadas. Las cruzadas es un movimiento militar, es la respuesta militar de los cristianos occidentales ante la expansión territorial de los musulmanes. Se llaman cruzadas porque los soldados o los guerreros que van a luchar contra los musulmanes pelean bajo la cruz de Cristo. El objetivo fundamental es liberar Tierra Santa. Lo que Tierra Santa se conoce como aquellos territorios en los que Jesús vivió y predicó el cristianismo. Pues el objetivo es liberar estos territorios del control musulmán. Bien. Así que el origen hay que encontrarlo en esta expansión musulmana y sobre todo en el siglo XI. En el siglo XI los turcos selyúcidas van a conquistar Bagdad, van a conquistar Alepo y Armenia y sobre todo van a ocupar Jerusalén. Jerusalén la van a monopolizar estos turcos selyúcidas, y van a maltratar y atacar a todos los peregrinos cristianos que simplemente querían llegar hasta Jerusalén para recorrer Tierra Santa, para recorrer los territorios de Cristo. Asimismo, los turcos selyúcidas suponen una amenaza para el Imperio Bizantino, para la subsistencia del Imperio Romano de Oriente.
sobre todo tras la derrota de los bizantinos ante los turcos seljúcidas en el 1071 en la batalla de Manzikert. Bien, así que debido a esto se va a celebrar un concilio en Clermont en el año 1095, sobre todo porque el emperador bizantino Alejo I va a pedir ayuda al Papa de la Iglesia Católica, al Papa Urbano II. Le pide ayuda mediante una carta pidiéndole que por favor le salve y colabore con la salvación del Imperio Romano de Oriente, ya que se encuentra rodeado por estos infieles. Por infiel se entiende a todo aquel que no sea cristiano, mientras que para los musulmanes será un infiel todo aquel que no sea musulmán. En cualquier caso, el Papa va a llevar a cabo este concilio y finalmente en el año 1095 pues, se va a disponer a los preparativos de la cruzada. ¿Qué va a hacer el Papa? Pues bueno, el Papa convoca la cruzada, y esta cruzada es que todo aquel que vaya a luchar para liberar los territorios de Tierra Santa bajo la cruz de Cristo, se le perdonarán todos los pecados que haya podido cometer en vida. Esto a día de hoy, pues a lo mejor, pues tampoco nos parece un argumento de mucho peso, pero en aquella época era fundamental, teniendo en cuenta que se creía a rajatabla en una vida más allá de la vida. Por lo tanto, si tú te asegurabas que el propio Papa, el cual es el representante de Dios en la tierra, te está diciendo que si peleas para él vas a obtener la salvación eterna y un puesto en el cielo en primera línea, pues es algo bastante atractivo, sobre todo bajo la mentalidad de la época, el miedo que se tiene, el gran miedo que se tiene a ir al infierno, a condenarte eternamente. Así que debido a esto se va a proclamar la primera cruzada, la cual durará de 1096 a 1099. ¿Va a ser la única cruzada? No, por supuesto. Vamos a tener unas cuantas cruzadas que ahora pasaremos a analizar, pero la más importante, en mi opinión, porque va a ser la más pura, luego veremos que el modelo de cruzada pues va a perder fuerza, lo que es ese concepto. Va a ser para mí, en mi opinión, la más pura, la más importante, como decía, la primera cruzada. Bien, además la primera cruzada es la única que en verdad le va a salir bien las cosas a los cristianos. Se va a conquistar, se va a conseguir liberar Tierra Santa, se va a conquistar Jerusalén, se va a realizar una enorme matanza en Jerusalén y finalmente se liberará. Y bueno, se pondrá de rey cristiano en Jerusalén a Godofredo de Bouillon. El nombre se las trae, lo sé, Godofredo de Bouillon. Bien. ¿Cómo se va a conseguir que se apunte, se aliste mucha gente a la cruzada? Bueno, fundamentalmente por predicadores. Por ejemplo, cabría mencionar a Pedro el Ermitaño, el cual era, pues como su propio nombre indica, un ermitaño que iba de pueblo en pueblo atrayendo a los pobres, y crearon una especie de cruzada popular paralela a la primera cruzada, la cual será un auténtico fracaso, y estos acabarán siendo aniquilados por estos turcos seljúcidas. Finalmente la cruzada que triunfará será la cruzada de los príncipes o de los nobles, la primera cruzada, la cual bueno, pues va a tener a una serie de miembros de la nobleza que serán los dirigentes de la misma. Por ejemplo, Raimundo de Tolosa, Roberto de Flandes, Godofredo de Bouillon, Bohemundo de Tarento. Bien, pues estos serán los principales cabecillas del ejército cruzado, el cual, siguiendo las rutas que podréis ver en la imagen,
acabará liberando la zona de Tierra Santa, conquistando finalmente Jerusalén. Bien, por lo tanto tenemos que las causas de las cruzadas, o al menos de la primera cruzada, son por un lado religiosas, ¿no?, y defensivas por parte de los cristianos ante la amenaza islámica, pero no son las únicas causas. También tendríamos el objetivo de obtener riquezas, botín, que es lo mismo. El botín es el dinero, la riqueza que se le roba al enemigo. También había muchos idealistas que simplemente querían ir en busca de aventuras, descubrir un nuevo mundo. Y también se lleva a cabo pues un intento de paz y estabilidad en los reinos cristianos. Es decir, recordad que la Edad Media, os lo comenté en el vídeo anterior, es una época con el sistema feudal pues muy violenta, de guerra constante. Entonces el objetivo del Papa también es, bueno, pues si lanzo esto, va a haber una mayor paz entre cristianos, porque ahora no se van a centrar en matarse entre ellos, sino en acabar con los musulmanes, que es la amenaza de verdad. Porque nosotros somos todos cristianos y bueno, pues podemos tener nuestros más y nuestros menos, pero al fin y al cabo nos vamos a entender porque tenemos algo que nos une en común, que es la religión cristiana. Sin embargo, entre un cristiano y un musulmán de aquella época importante, siempre estoy hablando en función de la Edad Media, pues tenían muchas diferencias, así que se podía establecer un enemigo al cual odiar de una manera mucho más sencilla que la actualidad. Asimismo, el Papa Urbano II también pretendía, obviamente tenía sus propios intereses más allá de la religión, y era pues recordar que los cristianos que vivían en el Imperio Bizantino no eran católicos y no eran ortodoxos. Esto ya lo vimos con el vídeo dedicado al Imperio Bizantino, así que no me voy a repetir. Por lo que el Papa Urbano II, el objetivo que tiene también es hacer que esos locos que se han separado de la Iglesia Católica pues vuelvan ahí un poco al redil, como la parábola del hijo pródigo o de la oveja negra, ¿no? Bien, así que se van a establecer al final las cruzadas, las cuales solo podían ser convocadas por el Papa, pues a lo largo de los siglos XII y a lo largo de los siglos XIII. Bien, tras la conquista de Jerusalén por parte de los ejércitos cruzados en la primera cruzada, se van a fundar las órdenes militares. Una orden militar sería una definición de manual, sería una institución religioso-militar creado para defender Tierra Santa y ayudar a la propagación de la fe cristiana. Vamos, no sé si os habéis enterado de mucho, pero os hago una traducción al castellano común, y sería una orden militar, pues sería una institución formada ¿por qué? Pues por monjes guerreros, es decir, gente que se dedica al rezo, son monjes, pero asimismo están adiestrados en el uso y manejo de las armas, de la equitación, el tiro con arco, el uso de la lanza, del escudo, etcétera. Tiene una disciplina militar también. ¿Y cuál es el objetivo? Pues fundamentalmente, cuando se conquista Tierra Santa, se libera Tierra Santa, pues claro, si no establecemos unos soldados que sean fieles al ideal de mantener los santos lugares, al final se perderán. Así que se constituyen estas órdenes para defender a los peregrinos que quieran venir desde Europa hasta Tierra Santa y proteger los propios caminos, los propios lugares sagrados para la religión cristiana. La primera orden importante en ese sentido que se va a crear es la Orden del Temple, pero no es la única. Los templarios, que se fundan justo tras la caída de Jerusalén, aparecen en el año 1118 o 1119 y durarán hasta el año 1312. La desaparición de los templarios es
uno de los enigmas y a la par más hechos históricos más comentados, pues yo creo que de la Edad Media, cuyos ecos perduran todavía en la actualidad. El nombre no era templario, ese es el nombre abreviado. Su nombre era la Orden de los Pobres Compañeros de Cristo y del Templo de Salomón. Fue fundado por un caballero, un cruzado, un caballero franco, cuyo nombre es Hugo de Payens. Eh, y bueno, pues se crea esta orden en torno a las ruinas del templo del rey Salomón. Y bueno, enseguida pues hay mucha leyenda con los templarios. Se dice que tenían el arca de la alianza, el santo grial, objetos, ¿no?, de muy importantes de toda la mitología o historia relativa con las reliquias cristianas. Bien, el caso es que el temple verdaderamente existió, por supuesto, y tuvo una función muy importante. Tenían muchísimo dinero, actuarían como los primeros banqueros, por ejemplo, para evitar que los peregrinos fuesen robados por los caminos. Pues crearon lo que sería la primera tarjeta de crédito de la historia. Con esa tarjetita, es como una especie de letra de cambio, podían enseñarlo en las hospederías templarias a lo largo de los caminos hacia Jerusalén y podían intercambiar. Era como una especie de vale por dinero. Esto en aquella época es una gran revolución. Tras la fundación del temple van a seguir otras órdenes de monjes guerreros, como son la orden teutónica, la orden de San Juan del Hospital, los hospitalarios, la orden del Santo Sepulcro, por ejemplo. Y en España va a haber también, porque hay que recordar que en España también hubo cruzadas y también hubo una guerra continuada durante 800 años prácticamente frente a los musulmanes, que es lo que se ha conocido como Reconquista. Y en Castilla pues se van a fundar también otras órdenes militares importantes como la de Calatrava, la de Santiago, la de Alcántara o la de Montesa. Bien, así que ese es el concepto que nos tiene que quedar claro, el de monjes guerreros. Bien, los templarios, por ejemplo, pues eran como una especie de fuerzas especiales de la época. Vivían muy duramente con prácticamente lo opuesto. De hecho, para ser templario, pues prácticamente si querías ser caballero templario tenías que ser noble en su mayoría. Y claro, cuando eras noble y entras en el temple tenías que estar muy convencido porque renunciabas a tu título. Es decir, tú cuando entrabas en el temple no te iban a tratar como un noble, sino como un caballero, un humilde caballero más. Hacían un voto de pobreza extremo, no les pertenecía nada. De hecho, su espada, su armadura, su capa, todo pertenecía a la orden del temple. Y cuando fallecían, pues eran enterrados pues sin nada, desnudos. ¿Por qué? Pues porque así se aprovechaba de esta manera también la capa, la armadura, la espada, todo para el siguiente hermano templario. Se les entrenaba duramente para aguantar interrogatorios en caso de que cayesen en manos de los musulmanes. Así que pues se les daba palizas en los entrenamientos y en la última ceremonia pues se les golpeaba y se les obligaba a renunciar a su fe cristiana, simulando pues como torturas, ¿no? Pero claro, simulaban torturas mientras les pegaban, o sea que les estaban torturando de verdad. Y se les ponía un crucifijo en frente suya y le golpeaban y le decían: si escupes a la cruz pues terminará este tormento. Obviamente quien escupía la cruz, huelga decir que no conseguía pasar la prueba y no se hacía templario. Pero quien resistía y encajaba los golpes
sin renunciar a su fe cristiana, pues finalmente estos golpes cesaban y oficialmente se convertía en un templario. Así que los templarios eran personas con una enorme determinación. De hecho, tenían prohibido retirarse del combate, lo cual esto pues militarmente era bastante pernicioso. ¿Por qué? Pues hombre, porque si la batalla iba bien, genial, pero si la batalla se ponía muy mal, la cosa, pues sabías que esa gente súper entrenada iba a morir porque tenían prohibido retirarse del campo de batalla, así que caían uno tras otro. Eran bastante fanáticos en ese sentido. Y asimismo tenían prohibido verter sangre cristiana. Ellos justificaban el quebrantar uno de los pecados capitales, que es el no matarás, diciendo que bueno, pues que era una misión divina para acabar contra los infieles de la religión cristiana, contra los enemigos de la fe de Cristo. Pero claro, no podían obtener justificación si acababan con la vida de otro cristiano, así que por eso lo tenían prohibidísimo. Cuando vayan a desaparecer, será utilizado esto en su contra. Si os interesa el tema de los templarios, puedo dedicar un vídeo aparte explicándolo. Quizás un off topic, ya me diréis, me lo podéis dejar por comentarios. Bien, este era el símbolo de la Orden del Temple. Y fijaos, cabe destacar que son dos caballeros, los dos, montando en el mismo caballo. ¿Y esto por qué? Pues como símbolo de pobreza, de que verdaderamente era gente pues que no iban a hacer una exhibición de lujo, más bien todo lo contrario. Así que después de la primera cruzada, que os he comentado anteriormente, vendrá la segunda cruzada. Y bueno, pues que será un fracaso. La tercera cruzada, en la cual van a aparecer dos personajes muy importantes, como son Salahadin o Saladino y Ricardo Corazón de León. Los cristianos, tras la caída de Jerusalén, intentan recuperarla, pero va a ser otro fracaso. De hecho, Ricardo Corazón de León, que ha pasado a la historia como ejemplo de rey cristiano comprometido con las cruzadas, es muy curioso el motivo por el que se va a la cruzada. Y se va a la cruzada porque es acusado de tener un amante varón masculino. Y eso, pues en la Edad Media no estaba muy bien visto. Así que él, para lavar ese pecado, pues se compromete con la iglesia a dirigir una cruzada y defender la fe cristiana. La cuarta cruzada, bueno, la cuarta cruzada es conocida también como la cruzada torcida. ¿Por qué? Pues porque finalmente esto es como la típica de yo solo iba a dar un paseo y al final he acabado con mis amigos bebiendo cañas en el bar. ¿Por qué digo esto? Bueno, la cruzada estaba encaminada, pues es lo mismo, a intentar liberar Tierra Santa, pero al final, pues los propios cristianos acabaron conquistando Constantinopla. Recordar que es la capital del Imperio Romano de Oriente. Así que empezaron atacando, vamos, a los propios cristianos, a los que en teoría eran aliados suyos. La quinta cruzada, bueno, pues al final tampoco, sin éxito. La sexta cruzada, bueno, pues fijaos, el principal líder de esta expedición acabó siendo excomulgado por el Papa, así que tampoco es que tuviese un gran éxito. La séptima cruzada,
Pues lo mismo. La verdad que fue un fracaso. Y la octava cruzada, bueno, sería la gran última cruzada, llevada a cabo por el rey Luis de Francia, conocido como San Luis, el cual moriría víctima de la peste y también supondrá un fracaso. Va a haber otras cruzadas muy particulares que me han llamado la atención poderosamente y creo que a vosotros también. Como son, por ejemplo, la cruzada de los pobres, que os la he mencionado anteriormente, y fue paralela a la primera cruzada, que fue la única, en verdad, como os estaréis dando cuenta, que triunfó. Pues esta cruzada de los pobres estaba dirigida por el ya citado Pedro el Ermitaño y por Gualterio el Indigente. Creo que con estos nombres pues podéis imaginar que no era gente precisamente rica ni noble. Sin embargo, tenían una enorme capacidad de convocatoria y consiguieron convencer a unos 40.000 peregrinos. Todo, imaginaos gente, pues, campesinos, indigentes, pobres, los cuales se fueron andando hasta la zona de Turquía. Y bueno, acabarían siendo masacrados por los turcos selyúcidas. Luego otra cruzada muy interesante que sería la de los niños. La cruzada de los niños supuestamente tuvo lugar en el año 1212. Y digo supuestamente porque no se sabe si es un bulo o verdaderamente ocurrió. El caso es que unos 20.000 niños, liderados por otro niño al cual se le había aparecido Jesús, pues bueno, tenían la idea de liderar una cruzada a Jerusalén, pero no con el objetivo de matar a los musulmanes, no, 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 sino de convertirles al cristianismo de una forma pacífica. Y aquí tenemos dos versiones. Una de estas versiones es que los niños no llegaron ni a salir de Francia, porque eran niños franceses. Y otra versión fue que sí que consiguieron llegar a Francia. Incluso pusieron pie en Tierra Santa y allí fueron pues puestos en venta como esclavos. La verdad es que un destino bastante trágico. En fin, así que este ha sido el vídeo de hoy, el vídeo de las cruzadas. Espero que os sirva. Es un tema muy, muy, muy profundo, obviamente. Pero bueno, creo que lo he resumido bien y espero que os sirva sobre todo para aprender más y que os haya resultado interesante, claro que sí. Nos vemos pronto y como siempre, sed buenos y sed felices. Chao.